buenas a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Me siento contento, estoy emocionado porque hoy tenemos un tema muy bueno, un tema del que quería yo discutir, hablar, conversar con muchos de ustedes. Y Diana está el día de hoy conmigo también acompañándome. Estuvimos hablando sobre lo que es el tema de hoy y creo que está emocionante. Me gusta bastante lo que vamos a hablar el día de hoy porque se refiere a muchas de las circunstancias que nosotros a veces no podamos dejar ir, no, y por la causa de no dejarlas ir, no nos deja ser las personas que somos o no crecemos. El tema de hoy se llama el apego a las personas, el apego emocional a lo que tú quieras. Diana, ¿alguna pregunta sobre el apego antes de que entremos más de fondo sobre el apego? No, no tengo una pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora nos vayan a ver. Pero más que nada quiero decirles que dejen los comentarios para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que opinan de lo que estamos diciendo. Nos va a ayudar para en un futuro estar pudiendo ver las cosas y cómo seguir mejorando y sacando lo mejor de los temas, ¿no? Este tema es muy, muy bueno, me encanta, porque vamos a hablar de un apego desde que venimos de la niñez. Vamos a hablar desde que venimos de la niñez y cómo nos da un resultado cuando estamos de adulto, y a veces son cosas que no vemos y no sabemos el porqué de la razón de las cosas, ¿verdad? Exacto. El apego emocional, el apego de cómo nacemos. Desafortunadamente nacemos sin el apego a las demás personas, pero nos lo van inculcando poco a poco. Desde que estás pequeño te empiezan a enseñar que tienes que apegarte mucho a tu papá, mucho a tu mamá, y conforme vas creciendo con ese apego hacia ellos, que en un punto equivocadamente se convierte más que nada en miedo. Entonces ese apego emocional hacia tus padres se va convirtiendo a veces en miedo a poder ir dejando poco a poco lo que como vas creciendo. A veces nosotros creemos que el estar apegados a las cosas, a nuestros papás o a las personas que nos rodean, nos va a hacer sentir bien, pero con el tiempo se vuelve una forma insegura de vivir. ¿Por qué? Porque si no está tu pareja, si no está tu papá, si no está tu mamá o las personas con quien tú convives, se vuelve de una manera controladora hacia ti. Te empieza a controlar la manera en cómo tú empiezas a vivir. ¿Por qué? Porque estás tan apegado desde que tienes los 3, 4 años y como fuiste o eres o eras el favorito o la favorita de tu mamá o de tu papá, empezaste a crecer con eso, y cuando llega un punto en donde quieres empezar a despegarte, empiezas a sentir ese miedo, esa inseguridad. ¿Te llegó a pasar alguna vez algo así, Diana, que te sientas como insegura de haber tenido un apego hacia las demás personas? Fíjate que a mí en mi casa, Manuel, me hicieron lo opuesto. Yo soy una persona demasiado independiente, y quiero decir que en cierta manera el ser independiente al principio de nuestro matrimonio creó fricción, ¿verdad? Porque yo desde que estaba chica siempre me aventaron el que yo no tenía que depender de las personas, el que yo no tenía que hacer las cosas. Para mí es un poco lo opuesto a lo que tenemos que hacer o lo que es el apego, porque hoy en día yo fácilmente me deslojo las cosas, me deshago de las cosas, y es lo que me dicen a veces: ay, tú no tienes corazón, o qué, pues, o sea, me cuestionan el por qué hago las cosas de la manera que la hago, y es porque en cierta manera siempre se me dijo que yo tenía que hacer las cosas sin depender de las personas. Yo el miedo no lo he tenido que experimentar mucho. Yo me recuerdo de cuando estaba chiquilla que yo me iba a los lugares, a lugares estar totalmente oscuros, y nunca estaba buscando quién me acompañara a lugares. Para mí ha sido el crecer de esa manera y el poder llegar ahora. Wow. Muchas veces el apego no solamente es hacia las personas que nos rodean, sino también hacia las cosas con quien compartimos, con quien vivimos, en nuestro trabajo, en nuestras situaciones diarias, en el común caminar diario. Una de las cosas que yo he notado, que muchos de nosotros, si no tenemos ese lugar seguro, no podemos salir adelante, no podemos avanzar. Si no nos acompañan las personas con quien compartimos, si no nos acompañan las personas con quien estamos, empezamos a tener un poco de miedo. Y muchas de las veces cuando quieres salir, quieres hacer cosas tú solo, te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tienes miedo a empezar a emprender, a empezar a hacer cosas distintas a lo que siempre has estado acostumbrado a hacer. ¿Qué viene siendo? Empezar a trabajar, a empezar a emprender un nuevo trabajo,
empezar a estudiar, como muchas de las veces lo he dicho. Ese es una manera que el apego hacia las demás personas no te permiten. O muchas de las personas a veces te dejan saber que si vas a hacer algún cambio, que si vas a hacer alguna cosa nueva, tienes que tener cuidado porque quieren que sigas apegado a la manera como vives cuando quieres hacer algún cambio y no se te permiten. Entonces, muchas de las veces las personas nos meten mucho miedo y es donde empieza el problema del apego. Cuando empiezas a sentir miedo sobre los cambios o sobre las cosas que tú sabes que no puedes evitar, entonces es cuando empiezas a sentir ese temor. Ten mucho cuidado, porque si el apego se empieza a convertir en miedo, entonces hay un problema muy grande, porque ya hay un control sobre lo que tú estás queriendo hacer, sobre el cambio que no te estás permitiendo aceptar o sobre el cambio que no te estás permitiendo hacer. Tenemos que trascender muchas veces para poder desapegarnos de lo que estamos haciendo, especialmente si eres una persona que está muy apegada a las religiones, que por medio de tu creencia a veces te pueden llevar a un control o de la política, de lo que tú quieras, o de la escuela, amigos. Ten mucho cuidado porque el apego se puede convertir también en control hacia los demás. ¿No crees, Diana? No, totalmente, Manuel, estoy totalmente de acuerdo. Cuando somos personas que estamos apegadas a los demás, crea ese ligamiento que a veces no queremos hacer las cosas solos. Siempre tenemos que llevar a alguien con nosotros. Tengo que pedirle, no permiso, pero sí tengo que pedirle la opinión a mi mamá, a mi papá, a mi novio, a mi esposo, quien sea, porque no podemos hacer las cosas, no tenemos esa seguridad. Y el apego, como lo vamos creciendo desde niños chiquitos, es donde empezamos a ver de que no es saludable. Yo pienso que irnos a dos extremos donde estamos hablando del apego para que no podamos caminar para adelante es algo que nos está frenando el crecimiento personal, y es donde tenemos que estar viendo de buscar una balanza. Fíjate que es una de las cosas en las que yo veo cuando estoy creciendo personalmente, el estar leyendo, el estar queriendo crecer yo personalmente. Tengo que ver qué es lo que necesito yo hacer para mejorar con las personas con las que convivo, porque si yo sí me sigo haciendo la misma persona, no estoy ofreciendo nada nuevo para los demás. Y el estar apegado a los demás, si los demás no quieren hacer nada, pues me estanco cuando estoy demasiado apegado con ellos, porque como ellos no hacen nada, pues yo tampoco hago nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo que empezar a ver yo, ok, ¿de qué manera puedo yo crecer para que mi medio ambiente también empiece a crecer y no estancarme? Cómo seguir creciendo, cómo seguir adelante, el dejar que mi mamá sea mi mamá, el dejar que mi papá haga sus cosas como mi papá, mi esposo igual, que sea su persona individual sin tener que hacer las cosas. No es porque tengan que pedir permiso, pero a veces es simplemente el platicar y dejarles saber los proyectos o qué son las cosas que hay en mi cabeza para poder llegar a un acuerdo mutuo, porque el también estar tan apegados y depender de una persona, pues obviamente nos ata las manos, porque no podemos seguir caminando hacia una meta si la otra persona no nos está guiando o yo no voy detrás de ella. Y a veces si las dos personas somos apegadas, ahí vamos empujándonos unos hacia otros, pero nadie lleva las riendas de dónde vamos. Hay que tener mucho cuidado cuando somos personas muy apegadas, porque no vamos a crecer como personas, no vamos a crecer espiritualmente y no vamos a crecer tampoco físicamente. Vamos a terminar así con algo bien simple. ¿Cómo podemos identificar el apego? Si es algo que no te está permitiendo salir adelante, si te está causando miedo, si te está causando ansiedad, desesperación, o te sientes mal simplemente de pensar que vas a tener que despegarte de las cosas, situaciones, personas, problemas o algún entorno que te rodea alrededor, ten mucho cuidado. Estás muy apegado a todo lo que estás viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar. Busca a qué estás apegado y despégate lo más pronto que puedas para que tu persona pueda empezar a crecer y ser una persona más fuerte sin tener que estar apegados a situaciones, a familiares, amigos o a personas, o inclusive a tu propia pareja o hijos, a lo que tú te pegues. Identifícalo, trabájalo y empieza a despegarte poco a poco hasta que te sientas una persona suficiente para poder hacer lo que estás haciendo. Gracias. Gracias, Manuel. Nos vemos para la próxima.